cuenta regresiva. Esto se inicia, esto comienza. Señores, tocó Alfio, su majestad del fútbol y la magia del gran superclásico del fútbol paraguayo. Comenzó Cerro Porteño Olimpia en la nueva olla. Aguanta Churín, la pelota para Alfio, para Churín que va con peligro. Ataca Cerro buscando el primero. Alfio se mete por el otro lado. Iba Churín, enganchó, le quedó para la zurda. Le pegó la pelota afuera, saque de portería. No le entró bien de zurda Churín. Vino para Fernando Cardoso, marca Arzamendia. Cardoso, se metió Cardoso, le quedó para la zurda, se acomoda y le pega, y le pega, y le pegó. Jean Pablo Fernández al córner. Un remate de zurda de Cardoso. Van Tito y Zavala, y Tito se mete al medio, pide Cardoso por derecha. Zavala que quiere, Zavala que va, escapa Zavala, está en el área, al centro, Brock, córner. Llegaba de vuelta Fernando Cardoso acompañando como un 9. Sí, se fue bien Zavala, salió rápido Olimpia. 25 minutos, córner de Silva con comba arriba. Y se perdió el gol Zárate sobre el segundo caño, no pudo conectar. Increíble. Sigue Alan, pase para Damián Bobadilla, le quedó Arzamendia y le pega, Arzamendia le pegó. Espínola al córner, potente remate de Arzamendia. Lateral, se vino al área esa pelota, la pelea Brian, de cabeza Bruera, solo Huguito tira, ¡gol! Olimpia, Hugo Fernández ganó de cabeza Olimpia en el área del Cerro Porteño. Brian y Bruera y Hugo Fernández, antes que la chica de Jan, saca el remate de zurda. Hugo Fernández vuelve a convertir en un clásico. Acababa de ingresar. Fernández pone Olimpia 1, Cerro Porteño 0. Sí, y la fortuna favorece a los valientes aquí. Hugo Fernández se volcó en ataque y la vieja fórmula de Olimpia. Sigue Pachi, se metió al medio, buena pelota, de vuelta para Pachi, le quedó para la zurda. Se le perdió la pelota y sale Olimpia buscando la contra. Ojo por Morel amonestado y expulsado. Así es. Roja para Morel, Cerro se queda con 10. Qué momento del partido, donde Olimpia acaba de marcar el gol de la ventaja. Y ahora Jorge Morel por esta falta táctica antes que violenta. La pelea Bruera, baja de pecho, Bruera tira por encima del travesaño. Le giró Bruera a Melgarejo y sacó el tiro de zurda. 34. Tucu Salazar, Bruera que va, Bruera que se mete, sigue Bruera, traba Brock, insiste Gómez, ahora Hugo, cerca del palo. La pelota tocó Llana, pegó en la cara externa del palo y va a ser córner. Pelota de Fernando Cardoso. Olimpia que había sacado un delantero, Brian Montenegro, para meter un volante de recuperación, Marcos Gómez. Ojo con el Pachi. En tanto por el lado de Cerro uno pudo ver que ingresó Fernando Fernández y se fue Damián Bobadilla. Pelota de Vera, centro. ¡Gol! ¡Churín! ¡Gol! Churín, apareció el capitán, la pelota impulsada desde el costado derecho, gran centro de Freddy Vera, atropelló Churín y conecta espectacularmente, lo empata Cerro Porteño aquí en la nueva olla. Cuando más difícil, cuando más complejo, cuando más complicado parecía el partido, aparece la figura de Diego Churín para la igualdad. Va Zavala, sigue Zavala, metió el centro de derecha al área, el golpe de cabeza, marca Brock, solo Cardoso tira un rebote, Jan se quedó con la pelota, lo que acaba de perderse Olimpia. Fernando Cardoso tenía chance para definir. Ojo con el hombre que quedó lesionado, miren la expresión de Alan Benítez.
tocando para Tucu Salazar. Allí empuja Olimpia, centro para Richard Ortiz, la metió al medio para Bruera, cobró rebote. Y Marcos Gómez que remata la pelota, se desvía, córner. Señores, es el final. El Superclásico terminó una vez más empatado este año. Cerro Porteño 1, Olimpia 1. Sí, con un gran segundo tiempo, con emociones, con sensaciones, con todos los ingredientes, me parece, hasta con desgracia en el final por lo de Melgarejo.